el podcast de Monilo. Amigos, bienvenidos. Este es un episodio más del podcast de Monilo y hoy me siento muy complacida de verdad porque es un tema que quiero traerles sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Ahorita vamos a platicar más de fondo de qué se trata y tengo el honor de estar con Benigno Lobato Zúñiga el día de hoy, que es psicoterapeuta, especialista en constelaciones familiares. ¿Cómo estás, Beni? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Beni, muchísimas gracias por tu tiempo. Mira, yo quiero más o menos poner en contexto un poco a las personas acerca de de esta terapia o de este sistema. Yo lo he venido practicando desde hace, a lo mejor menos de 20 años, pero con sus espacios evidentes. Y para mí ha sido algo que me ha volado la cabeza. O sea, ha sido la experiencia más transformadora de mi vida, en donde he podido llegar al fondo de muchísimas cosas y de verdad que, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Ve a constelar. A todo mundo lo mando a constelar. Claro. Es increíble de verdad este método. Yo coincido contigo, realmente también a partir de que yo conozco constelaciones familiares en el ámbito profesional, pues me enamoré de ellas y empecé a seguir un proceso personal que también me llevó a confiar en que lo podía implementar dentro de mi práctica profesional, pero en lo personal a mí me ha contribuido mucho en mi vida, en mis relaciones, en muchísimos aspectos que definitivamente hasta que uno vive la experiencia comprende que somos parte de un todo, ¿no? Totalmente. Que no solo es el trabajo individual, sino que también tenemos que revisar nuestra historia familiar, tal vez la historia de nuestros ancestros y muchas veces hasta de personas que en nuestra vida conocimos, pero que de alguna manera influyen en nuestro sistema, en nuestra historia. Pues vamos a ir desmenuzando un poquito a poco este tema que a mí me apasiona, la verdad. De hecho, hasta he estado tentada, pues a justo, ¿no? Como por mi proceso personal a indagar y a meterme más a fondo en toda esta situación, estudiándolo. Y quiero justo también pues ir a la raíz del asunto con un personaje muy controversial, vamos, como por todo lo que generó, llamado Bert Hellinger, quien es el creador de las constelaciones. ¿Tú tuviste el chance de ser su estudiante? Yo tuve la oportunidad de participar en varios congresos y en varios talleres que él ofreció, ¿sí? Hubo una etapa que lo traían mucho a México y tuve la oportunidad de participar mucho en sus congresos, en sus talleres y algunas veces hasta formar parte de la supervisión de algún caso que yo llevé y que por ahí está grabado en YouTube sobre un tema que alguna vez yo llevé a revisar con él sobre un caso de esquizofrenia. Y la oportunidad de trabajar con él fue como muy enriquecedora, porque como tú bien dices, es un hombre controversial, es un hombre que incluyó muchas cosas en nuestra dinámica, pero sobre todo creo que lo más valioso de él es poder mirarnos dentro de nuestro sistema familiar, ¿sí? ¿Qué impacto tiene nuestra vida, nuestros padres, los movimientos que surgen dentro de la familia, las pérdidas, las separaciones, los eventos que de alguna manera a cada miembro de la familia le generan un impacto? Entonces sí tuve la oportunidad de conocerlo y de participar en muchos de sus eventos. Y es que es cuando te das cuenta, cuando trabajas bajo esta terapia o este tipo de terapia, que nada es casualidad, ¿no? Y que todo sucede y tiene una razón de ser. Sí, de ahí que yo ya compré esa palabra de todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Porque en realidad a veces el impacto que pueda tener en ti algo, si tú lo cambias, si tú haces un movimiento, genera también una dinámica en las personas de tu sistema familiar. Cosas valiosas que yo rescato de este trabajo es que, por ejemplo, nuestra familia de origen, padres y hermanos, forman un núcleo muy, muy importante en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, pero que también si no logramos trascenderlo,
podemos quedarnos atrapados ahí dentro, ¿no? O sea, ser eternamente hijos o tomar el lugar de algún miembro de la familia o estar muy implicados en lealtades, en cosas que efectivamente no nos permiten avanzar en nuestra vida individual y personal y que a veces impacta en la familia que después formamos, ¿sí? Entonces creo que sí es un espacio de crecimiento, pero también si no lo transformamos, se vuelve un espacio de quedarnos atrapados ahí. Este sistema nació en los 60s, en los 70s más o menos. Estamos hablando de que Hellinger fue un hombre, un teólogo, estudioso, filósofo, estudió muchas cosas y después se especializó en esto. Pero para entender mejor y para que la gente sepa de qué se trata, ¿de qué va esta terapia sistémica? ¿Qué quiere decir? Mira, de la historia que él contaba dentro de sus talleres y todo, es que él de origen fue un sacerdote jesuita y un teólogo, ¿sí? Sí. Entonces, de alguna manera, él se fue a vivir a África y al estar conviviendo en las tribus africanas, empezó a observar las dinámicas que había dentro de las familias y eso lo llevó a ver situaciones que se repetían, situaciones que afectaban, situaciones que ataban a los miembros de esa familia dentro. Y él, como tú bien dices, se formó en muchas disciplinas, pero creo que de las que más él rescató para crear su propio método es como el análisis transaccional, que es en donde tenemos que entender que somos un estado padre, un estado adulto y un estado niño, ¿no? La terapia sistémica, que somos parte de un sistema y que cada miembro del sistema juega un papel muy, muy importante. Pero también él tuvo experiencias con la terapia humanista, con el grito primal, que es una terapia que te lleva mucho a conectar con tu emoción interna, con tus energías más instintivas. Entonces, de toda esa compilación de información, él fue que creó la metodología de constelaciones familiares, que tengo entendido en la actualidad ya se le podría considerar como una filosofía de vida. Ahora, sí, las constelaciones familiares por mucho tiempo estuvieron desacreditadas. Cada vez siento que hay mucho más apertura en esto, como en muchas otras cosas más, afortunadamente, o desafortunadamente en otros casos, porque también hay mucha charlatanería, evidentemente. Pero, ¿cómo describirías el enfoque de las constelaciones familiares y cuál es la diferencia en otros métodos terapéuticos? Mira, creo él alguna vez comentó que era como muy desafortunado el nombre que él había puesto en su momento, ¿no? Porque constelaciones familiares te llevaba como a una idea de los planetas, tal vez hasta se podía llegar a confundir con la astrología, etcétera, ¿no? El nombre surgió a partir de tres cosas: que entendiéramos que formamos parte de un movimiento, o que si no había movimiento no había cambio, ¿no? Que todos los puntos están incluidos, ¿no? Que cada miembro, así como cada planeta, forman parte del total, y lo más importante es que cada uno de esos elementos tiene como una vida propia, ¿sí? Entonces de ahí es donde surgió su nombre de constelaciones familiares: movimiento, individualidad y conexión, ¿sí? Okay. Y de ahí que entonces siento que en algún momento se asociaba con temas como más de astrología o temas más esotéricos, ¿no? De suyo, yo cuando oí la primera vez constelaciones familiares también pensé que tenía que ver con signos zodiacales y esas cosas, ¿no? Afortunadamente yo nunca, la primera vez que conocí de constelaciones no me cuestioné. Entonces el llegar y vivir y experimentar fue lo que a mí me convenció, ¿no? Que cómo podías conectar cosas de otra persona, estabas conociendo en ese momento y que ni siquiera tenías antecedentes de su historia, de su vida, ¿no? Y ahí es donde entendí como que esta parte energética, vibracional que nos une, ¿no? Una de las frases que él decía que a mí se me ha quedado grabada todo el tiempo es que
todo sistema familiar es una energía vibracional o vibrante, ¿no? Pues que tiene una vida propia. Y la verdad es que también mi experiencia fue muy similar cuando a mí me dijeron, igual una muy buena amiga, por cierto, una astróloga, locutora, etcétera, que también he tenido como invitada aquí en el podcast, me dijo, ve con tal persona y ve a constelar. No sabía ni de qué me estaba hablando, pero yo confío mucho en esta persona y yo fui, ¿no? Pues a ver qué estaba pasando. Y no entendí nada, absolutamente nada. 4 años después regresé con esa misma persona porque yo sabía que mi alma sabía que necesitaba justo trabajar en ese sistema. Y la verdad, de ahí en adelante es algo que hago, entre otras cosas, como recurrente o cuando siento que lo necesito. También es algo que me gusta de las constelaciones, que no es algo que tengas que ir a la cita semanal como con el psicólogo tradicional o convencional, y que en una sola sesión, porque a mí así me ha tocado experimentarlo, Benny, seguramente ahorita tú nos vas a compartir más, con una sola sesión sales con algo transformado, por lo menos una cosa, pero es un movimiento tan profundo, es una sacudida a veces dolorosa, por supuesto, a veces muy fuerte, pero transformadora, que yo agradezco de verdad a la vida poder tener esta herramienta, en serio. Y es que es como un recapitular tu vida en brevemente, digamos, en un tiempo de 4 horas, entender cómo es tu lugar como hijo, si ya tienes hijos, cuál es tu lugar como padre, también entender lo importante de ser equipo con tu pareja, ¿no? Uh-huh. Mirar y honrar a los que ya no están, ¿sí? Uh-huh. Agradecer a los que están y ya no te contribuyen, en fin, es como un movimiento de sumar piezas que te hacen falta para poder integrar más cosas a tu vida, ¿sí? Uh-huh. Y eso de alguna manera, pues nos da una potencia, nos da como una vitalidad en cuidarnos, cuidar nuestro sistema, y pues creo que llegar a alcanzar esa intención de ser mejores seres humanos. E irnos de aquí un poco mejor de lo que llegamos, ¿no? Con algo transformado, que de eso se trata, no llegamos a vivir la vida nada más para que nos pase encima y ya, ¿no? Claro. O para nada más estar en los placeres y disfrutar, claro que es parte de la vida, pero también venimos a transformar estas partes negativas de nosotros. Sí, mira, ahí tal vez vale la pena esto que platicábamos hace un ratito, de que a veces nosotros le decimos a alguien, oye, constela este tema, ¿no? Uh-huh. Un síntoma, un conflicto, una separación, una pérdida. Mira, yo creo que cuando la persona viene como totalmente abierta a poner como su agenda fuera, o sea, como hablar de realmente lo que necesita cambiar, realmente el sistema o la energía puede mostrar realmente una dinámica que puede llegar a la profundidad de ir hasta generaciones atrás, ¿sí? Cuando alguien viene, que todos nos ha pasado también con resistencias, con temores, con asegúnes, ¿no? De y si será y no será, ¿no? Como que el sistema también pues te va a mostrar hasta donde tú le permites que se vea, ¿no? Y algo que es importante que Bert siempre decía y gente con la que yo me formé es que una constelación tiene un impacto inmediato. O sea, saliendo del taller o dentro del mismo taller, ya hacer un clic, un match. O puede ser un año después, ¿no? O puede ser en unos meses, pero siempre sigue como ese movimiento, te digo, como hay un movimiento que no para, sino que se manifiesta. Yo amo constelar, Benny, no sabes de qué forma, o sea, estaría constelando todo el tiempo. Casi, pero bueno, también claro que tiene sus espacios y es lo que decíamos hace rato, no es como una terapia convencional a la que tienes que asistir cada semana, porque justo el efecto de esta constelación es tan transformadora y profunda que el efecto y todo se va acomodando después de algunos meses incluso, ¿no? Claro, y que mira, algo que yo he aprendido y
a través de estar en el proceso y de aprender y de estar con muchos maestros es eso, que finalmente lo que nos lleva a un conflicto personal o familiar es querer que algo suceda y que no suceda, o no querer que suceda y que suceda, ¿sí? Ese es nuestro conflicto. O sea, no quiero que se vaya y se va, ¿no? O quiero que se vaya y no se va. Entonces, cuando logras entender qué estás haciendo tú para que ese conflicto se alimente, es donde realmente se da como este cambio, como esta dinámica que te hace libre y que también libera a los demás. ¿Sí? Ay, sí. Cuando delicioso. nos resistimos, cuando no queremos aceptar, pues eso es lo que sucede, ¿no? Y creo que cosas como muy valiosas que seguramente ver si las tenía, que era como poder ver más allá, como la percepción, como la intuición, de poder entender así dinámicas bien, bien profundas, nos lleva que a veces a reflexionar que tal vez yo estoy identificado con algo de mi historia familiar, con mis abuelos, ¿no? Que ni siquiera enterado estoy, y que poderlo mirar me da como una tranquilidad, como una paz que no se logra con ningún otro proceso. O cuando menos desde mi experiencia no lo he logrado. Coincido totalmente. Como dices, te da paz, ¿no? El saber o el conocer esas cosas, porque en todas las familias, y yo he descubierto a lo largo de estos años, que en todas las familias hay secretos. Y cosas que evidentemente en su momento nos daban un poco de vergüenza, o como de, pues cómo mis hijos se van a enterar de esto o aquello, o que la abuela hizo aquello, o que el abuelo andaba de... o que el abuelo andaba de Cusco por aquí, por allá, y entonces cuánta descendencia, sí, cuánta descendencia tuvo. Pero cuando tú conoces tu historia, la puedes cambiar, y eso es importantísimo. ¿Qué tipo de problemas pueden llegar contigo? ¿Enfermedades? ¿Qué tipo de problemas se pueden solucionar en una constelación familiar? Y también me encantaría que le platicaras a la gente cómo sucede una constelación familiar, qué pasa dentro de ella. Sí, mira, generalmente yo los clasificaría así. Las personas llegan buscando solucionar un síntoma o una enfermedad, ¿no? O sea, entonces generalmente los síntomas son como mensajeros de nuestro cuerpo, de algo está en desequilibrio, de algo falta, de alguien no estoy mirando, de estoy haciéndome cargo de algo que no me corresponda, ¿no? Pero también hay lealtades, o sea, yo soy leal. Si mi papá nunca floreció en sus negocios, yo, aunque tengo el potencial y tal vez el emprendimiento correcto, me siento frenado, atado, como para que mi negocio florezca, porque hay una lealtad invisible de no puedo ser más que mi papá, o la historia dice que yo no lo puedo hacer, ¿no? Sí. Esa es como otra. Otras son generalmente los conflictos en relaciones. Y lo que yo tengo también cierta especialidad en terapia de pareja, o bueno, la especialidad en terapia de pareja, y me buscan mucho por esos temas. Entonces, las relaciones, cómo es que lo que yo te decía, sigo mirando más a mi papá que a mi pareja, ¿no? O sigo más involucrado en los temas de mis hermanos y no me hago cargo de los temas de mis hijos. Entonces, como en las relaciones, la dinámica de relaciones. Okay. Bueno, hasta la elección de la pareja, ¿no? El por qué elegiste a la pareja con la que estás. Sí, generalmente la elección de pareja se hace en función de nuestra historia con nuestros padres, ¿no? Y estamos buscándola por identificación que sea muy parecida a ellos, o por contraidentificación que sea lo opuesto. Pero si te das cuenta, el referente siguen siendo nuestros padres, ¿no? Entonces tuve un padre alcohólico y busco una pareja abstemia, pero queda el antecedente está en lo que ya no quiero más. ¿Sí? Otros de los temas también que aparecen mucho actualmente es como el sentir que le perdemos sentido a la vida. Y eso tiene que ver con no haber tomado lo suficiente de nuestros padres, o seguir creyendo
que ellos nos deben, que están en deuda con nosotros, porque eso nos hace desde el análisis transaccional que permanezcamos en un estado niño, ¿no? Sigo esperando que es que no me dieron, es que no me quisieron, es que no me miraron. Y la verdad es que pues me dieron la vida, que ese es uno de los principales puntos de constelación, y que a partir de esa vida yo puedo conseguir pues casi todo lo que yo me proponga, ¿no? Lo que yo quiera, claro, Sí. claro, está en mí. Entonces, ese acto de tomar no es como, luego se confunde, no es solo que voy a abrazar a la persona que ni conozco, sino voy a sentir que hago un movimiento que se quedó atorado en el tiempo y que al hacer ese movimiento me permite moverme hacia otros lados. En mi experiencia, bueno, no sé si quieres agregar algo de esto. Sí, que nada más hablábamos de cómo se hace una configuración en el tiempo y en el espacio para mirar hacia dónde está conectada la energía del consultante y desde ahí elegir representantes para que se muestre una dinámica que generalmente está como una imagen interna en nuestra mente y que al ponerla afuera nos permite hacer todos los cambios necesarios. Si lo cambio afuera, dentro también tiene un impacto. Esto es cuando es una constelación grupal, ¿no? En mi experiencia solamente lo he hecho individual, con dibujos, o lo he hecho tomando las figuritas como de juguete, ¿va? Y es de verdad revelador, porque dices, ¿cómo es posible que yo con los ojos cerrados tomé exactamente la figura que me representa, pero de pies a cabeza, o que representa a mi abuela o a mi papá o etcétera? De verdad, es algo que tienen que experimentar alguna vez en la vida. Claro. No conozco la forma grupal, más o menos, no conozco de primera mano la forma grupal, pero he escuchado y he sabido más o menos de qué va. Hay gente que representa a tu papá o a tu mamá dependiendo del tema que vas a tratar. Y es como si esa persona realmente es, o sea, la constelación digamos que es para todo el grupo, ¿no? Platícanos cómo es esto. Sí, mira, cuando tú invitas o abres un taller grupal, convocas a personas que estén interesadas en encontrar soluciones, porque hay dos cosas que siempre va a buscar constelación familiar: buscar la solución de algo y buscar un orden y un equilibrio, ¿sí? Constelación familiar no busca ni conflictos ni busca culpables, ¿sí? Busca orden, equilibrio y solución. A partir de que se convoca a esas personas que obviamente llegan porque movidas por esa fuerza interna de querer entender algo, saber algo, soltar algo, se reúnen, pero la mayoría de ellas no se conocen, y si se conocen se han visto en algún lado, ¿sí? Tal vez alguien llega con un familiar, ¿sí? Entonces se forma. Lo que se recomienda, o bueno, lo que yo hago, cuando menos en mi práctica, es que no sea un grupo menor a 8 personas. Okay. Y yo prefiero también que no sea mayor a 16, para que realmente se pueda atender a todas esas personas, ¿sí? Sí, pero hay gente que ya maneja grupos mayores, ¿no? O lo hace a través de un como seminario, conferencia, como lo hacía Bert, que eran 400 o 500 gentes y que todas se involucraban en esa dinámica, ¿no? Al no conocerse, se le invita a la persona que quiera solucionar el tema, que se le llama consultante, a que pase y plantee muy brevemente lo que quiere solucionar. Constelación familiar dice que entre menos información des, es mucho mejor, ¿sí? Porque no se trata de que nos vayamos como a una interpretación o una narrativa de lo que pasa, ¿no? Ya que se planteó lo que quiere solucionar la persona, se eligen representantes. Para eso se les aclara antes que los representantes ni son actores, ni están interpretando una dramatización, ni es psicodrama, ni es actuación. Solamente entran a representar a alguien que ellos no conocen y que
dejan que su cuerpo les exprese sensaciones y sentimientos que en su momento el facilitador o el constelador les va a pedir que los reporten, ¿sí? Y que a través después de frases sanadoras se va integrando toda la información. Ujú. Pero, ¿qué es lo valioso ahí? El representante no tiene ni información previa, y se le tiene que aclarar que no es la persona, o sea, por tanto, ni tiene que parecerse físicamente, ni en edad, Claro. ni nada. Es solamente la vibración, es la persona que a ti te late, que a ti te inspira, que te puede ayudar, ¿sí? Ujú. Y ya Ya, a partir de eso hay dos formas. Se le pide al consultante que los coloque, que los guíe, que los ponga en un lugar donde su imagen interna los ve, o que los dejes que ellos se coloquen libremente. como Que quieran. ellos sí, en ambas formas, de alguna manera, para el facilitador se le está mostrando una dinámica, que es lo que te decía, de acuerdo a la posición, hacia dónde están mirando, la cercanía, la distancia y lo que esto implica en ellos. Ujú, ujú. Después se les pregunta que digan qué están sintiendo, y a partir de eso se va corroborando un poco con el consultante si eso le dice algo. Generalmente aparecen lo que tú dices hace un rato. ¿Cómo es que está diciendo esto que sí lo decía mi papá? No. Ujú. A mí Sí. me ha pasado que alguien dice, es que me duele horrible la rodilla. No manches, que mi papá tiene una lesión en la rodilla, ¿no? O Ujú. o siento que me voy a desmayar, que mi mamá constantemente ha tenido desmayos. Entonces, Ujú. ese tipo de cosas empiezan a darle sentido al consultante y Ujú. lo ayuda a entender la dinámica que está atorada, digamos, para que se pueda ir ordenando en, en orden, digamos, de personas, pero también en lugar, pero también en decir lo que no se dijo, y Ujú. desde ahí pues poder ir mejorando la dinámica. Es un poco difícil de explicar si no lo has vivido y si no lo has experimentado, ¿no? Sí, Totalmente. Pero si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de hacerlo, ahorita Benny nos va a dejar también su contacto para que en algún momento, si quieren probarlo, lo hagan de verdad. Es revelador, es transformador, y hasta la elección de las personas que van a representar a tu hijo, a tu papá, a fulanito, que sea, ¿no? A tu expareja, de verdad no es casualidad. No es casualidad. pues, Y para esas personas también el constelar es, vamos, la experiencia también les enriquece y también les sana esa, aunque no sea su tema. terapia, vamos, aunque no sea su tema, sí les sana, ¿verdad, Benny? Sí, porque se parte del principio que hay como una resonancia, ¿no? Empezamos a Ujú. resonar todos, a vibrar en una frecuencia de sanación, de búsqueda de solución, Ujú. de entendimiento, de Ujú. crearnos una conciencia de que si yo lo puedo hacer para alguien más, de alguna manera también lo estoy haciendo para mí, ¿sí? Ujú. Y también si, digamos, una mamá que nunca ha recibido como un gracias de un hijo, cuando lo recibes también es como, ay, que qué bonito se siente esa parte, ¿no? Sí, Claro. o no lo has sentido de una manera tan integral, desde el corazón, desde la palabra, desde la acción. Y una cosa que dijiste hace rato es que, bueno, las constelaciones familiares buscan soluciones. Sí, Pero también hay algo que me gusta, que te responsabilizan. Si bien no es para sentirte culpable por los sucesos que hayan sucedido, por más fuertes que hayan sido en tu vida, porque hay cosas que de repente no entendemos y dices, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué esto me sucedió a mí? ¿Para qué? Cuando tú constelas ese tema que fue fuerte en tu vida, sea lo que sea que haya sucedido, y entiendes el por qué sucedió, para qué sucedió, no exactamente que tú lo hayas provocado, pero justo como por qué sucedió, cuáles fueron las causas, las circunstancias, los motivos, y te desconectan de
de volver a repetir ese tipo de cosas que a lo mejor ni siquiera eran tuyas, eran de tu bisabuela o de quién sabe quién atrás en tu linaje, te hacen responsable entonces de tu vida y de decir, bueno, ¿cómo quiero yo llevar mi vida? Ya no quiero repetir las cosas que venía siendo mi papá, ni mi tía, ni mi abuelita, ni el que ya murió, ni todo eso. Sí, si partimos del principio de la palabra responsabilidad significa responder con habilidad. O sea, entonces dar una respuesta que sea nutritiva para ti, que te ayude a entender por qué estabas cayendo en ciertas dinámicas y cómo poder dejar de hacerlas, ¿sí? Algo que te iba a comentar, hace como los primeros días de diciembre vino aquí a Puebla, porque bueno, yo vivo en Puebla, ciudad de Puebla, concretamente en Cholula, Puebla, pero son muy cerca. Y fui a ver una obra de teatro que se llama No te vayas sin decir adiós. ¿Sí? Y fui con una persona que nunca ha estado en constelaciones. Y el tema de la obra es justamente un secreto familiar que el abuelo nunca dijo y que ahí se devela, ¿sí? Okay. Y que tiene que ver con la muerte de la nieta, ¿sí? Y entonces este amigo me dice, es que no manches, es que eso pasa en todas las familias y hay secretos ¿no? Y entonces yo entré y dije, esa es una constelación familiar, ¿no? De que a través de que aparece el tema de dónde vino como el deseo de la nieta de irse, que era seguir a la abuela, ¿no? Se devela todo. Pero tú ves a la gente impactada como diciendo, es que sí pasan cosas. Y el abuelo no había ocultado el secreto como el mala onda. Al contrario, fue desde algo que Ver decía la buena conciencia. Desde la buena conciencia podemos generar más daño que desde la mala conciencia. ¿Esto sería como traducido? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que no es mi hijo, no? Sí. Cuando por el no hijo, hacerle daño. Por no hacerle daño, te lo callas, ¿no? Claro. O cómo poder expresar a mi familia que no quiero estar en este lugar, pero a que aquí me quedo porque no quiero hacerlos sufrir, ¿sí? O cómo sigo la misma profesión que mi papá porque él quiere, no porque yo quiero, ¿sí? Y porque no quiero defraudarlo y no quiero lastimarlo. Exacto. Esa es el reconocimiento. La buena conciencia, que por buena conciencia hacemos cosas que ni nos benefician a nosotros y muchas veces benefician a nuestro sistema familiar. Hay algo de las constelaciones, es un tema, la verdad, que da para muchísimo. Benny, yo agradezco mucho el tiempo que nos estás regalando para esto. Y hay a lo mejor dos temas con los cuales quisiera, pues no sé si cerrar ya este episodio, pero sí platicar un poquito acerca de pues, tu experiencia. ¿Cómo es que mucha gente va repitiendo los nombres de los abuelos, de los papás con el hijo pues es que el abuelo se llamaba Ernesto y el papá se llamaba Guillermo? Pues entonces tenemos que ponerles los nombres igualitos a los abuelos o a los papás. Lo hacemos obviamente desde el amor o como tú dices en esta buena conciencia o como se maneja en constelaciones familiares, evidentemente con la intención de honrar pues a esa persona, de darle gusto al abuelo, etcétera. Pero no sabes el tamaño de problema que le estás poniendo a ese bebé desde ese momento. Mira, te voy a hablar de mi propia experiencia, ¿sí? Que es totalmente real y que me ayudó a sanarla en constelaciones familiares. Yo me llamo Benigno y mi abuelo paterno se llamaba Benigno, ¿sí? Durante mucho tiempo de mi vida a mí mi nombre no me gustaba. Ahora te puedo decir que me encanta, se me hace un nombre diferente. Muy original, sí. Y con el apellido siento que rima bien, me explico. A mí me gusta, ¿no? Sí. Pero durante muchos años
me disgustaba, era un peso impresionante, etcétera. Y yo como a los 30 y tantos años empecé a padecer un tema con las plaquetas, ¿sí? Ok. Y y bueno, pues lo atendí y todo esto, pero tenía bajas las plaquetas y eso implica que te pueda generar hemorragias Anemia, internas y anemia y todo. claro. Y pero se me agudizó una crisis como a los 40, muy, Ujú. muy fuerte, que sí tuve que ir al hospital y me tuvieron que transfundir plaquetas, ¿sí? Y entonces todavía vivía mi papá y yo le pregunté, oye, ¿y mi abuelo de qué murió? Sí, Ujú. para eso yo ¿Ya tenías desconocía. perdóname, ya tenías este conocimiento de Ya tenía constelaciones? como cierta conciencia de constelaciones. Digamos Ok, que me estaba formando, que estaba ok. como en ese mood, ¿no? Ujú, ujú. Y me dice, no, tu abuelo no murió, lo mataron, ¿sí? Órale. En un pleito lo Ujú, mataron, ¿no? ujú. ¿Y a qué edad lo mataron? A la edad que yo estaba teniendo en ese momento, La ¿sí? crisis, claro. Y entonces yo fui después a hacer una constelación familiar, ¿no? Ujú, En donde me desligué del destino de él, ¿sí? ujú. Honré su destino, honré su vida y todo. Y por un lado sané, el problema ya no lo tengo, ¿me explico? Ok. Ujú, ujú, Y por otro, me empezó a gustar mi nombre, o sea, ya no se me hacía pesado, ni ujú, sentía vergüenza por él, ujú. ni para pronto no sentía que fuera una carga, me explico, Así es. Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, cuando ponemos el nombre a nuestros hijos, le estamos depositando también una carga de la historia de nuestros ancestros. Digo, el mismo nombre que ellos. Ujú. Entonces hay que sí tener cuidado. Digo, no es que sean todos los casos iguales, porque cada dinámica es diferente, cada constelación es única, Ujú, nunca se repite algo, ¿sí? ujú, Y ujú. a cada miembro de la familia un evento le puede impactar de manera diferente, ¿sí? Distinta, claro. Vamos a suponer que Ujú, tú y yo somos hermanos y nuestros papás se divorcian, a ti te puede afectar de una manera y a mí de otra, ¿sí? ujú, ujú, No, y también cuando nos preguntan, tú puedes tener una versión de papá y de mamá que es muy diferente a la versión que yo tengo. ujú. Entonces, por eso te decía que es como una historia muy individual, pero que está unida a una historia familiar. Ahorita que platicabas acerca de lo que a ti te pasó de este padecimiento, no me lo van a creer, tal vez, experimentenlo, por eso los invito a que en algún momento de su vida lo hagan. Parece como magia, ¿no? O sea, Sí, parecería así, porque es un momento en el que ya no sientes esa conexión con lo que te molestaba, con lo que te dolía el estómago, con lo que cualquier padecimiento, cualquier cosa que te aquejara, es como si te desconectaran y como si no hubiera estado ahí. Es más, yo he salido de las constelaciones o pasan los días, pasan los meses e incluso y digo, a ver, eso no está ahí. A ver, esta sensación que yo tenía cuando hacía esto, ya no está. No, ya no está. Ya no está. Sí, desaparece. sí, es impresionante, es impresionante. O Ujú, algo que sentías que era insalvable con alguna persona, lo empiezas a ver de una manera diferente, ¿no? ujú, ujú, Sí, esos vínculos, constelaciones familiares, dice, bueno, ver concretamente, el vínculo no crea el amor, ujú, perdón, el amor no crea el vínculo. O sea, ujú, cuando yo digo que yo amo a alguien, no significa que tengo que quedarme con esa persona, ¿sí? O ujú, sea, pero el vínculo sí crea amor, ¿no? De ujú, ahí ujú, entonces que la fuerza tan grande de una relación madre-hijo, padre-hijo, ¿sí? Porque es exactamente ese vínculo que nos une, que nos hace amar a la otra persona, ¿sí? ujú, Vuelvo a corregir, el amor no crea el vínculo, el vínculo, la ujú, unión, crea el amor. O sea, ujú, esa conexión que yo establezco con el otro es el que me hace mantenerme ahí. ujú, Pero también Constelación habla del amor ciego, que es un amor que no ve, que a veces yo digo, a esa persona le voy a dar todo porque la amo. Bueno, es ujú, un amor ciego, ¿sí? Y ujú, generalmente cuando le damos todo a alguien se va, porque o no puede pagar todo lo que le dimos
pues ya le dimos todo a que se queda, ¿sí? Entonces es lo que yo te hablaba del equilibrio, dar y tomar, que se llama compartir. Ok, oye, y hablando de las fechas de nacimiento, ¿es más o menos similar la energía de como los nombres? Por ejemplo, si yo nazco el mismo día que muere un familiar o que murió un familiar o este tipo de acontecimientos, ¿qué sucede ahí, Benny? Ahí fíjate, yo no estoy tan familiarizado con el tema de los números o de las fechas, pero lo que yo sí parto desde el enfoque de constelación es que todo es energía y que de alguna manera la energía, digamos, de una celebración con un luto, pues sí se mezclan, y al mezclarse de alguna otra manera en ese, digamos, ser que está llegando, sí hay como una carga, ¿no? De finalmente no pudo estar mi mamá porque estaba triste, ¿no? O el bebé siente que no es bienvenido, que no tiene nada que ver con él, sino con lo que estaba sucediendo. Entonces creo que sí hay como una mezcla ahí. Pero tal vez sí hay una conexión. Hay gente que sí maneja más la numerología y todo eso. Sí puede ser. Bueno, en mi caso particular sí tengo como un significado ahí medio especial justo con un familiar y mi fecha de nacimiento, y lo he visto ahí en otros momentos, pero sí, definitivamente también es algo al menos para revisar. Sí, ¿no? y que sí existe, me explico. Te decía que yo no tengo tanta experiencia o no me ha tocado verlo desde ese lugar, pero estoy convencido que sí hay como una dinámica. Es más, en biodescodificación se maneja eso, que los hijos que nacen el mismo día del padre se les llama hijos maestros, o sea, vienen a enseñar algo al padre, ¿sí? Como que sí hay unas conexiones, ¿no? El otro día vino una pareja que los dos nacieron el mismo día, en el mismo mes. ¡Órale! Sí, y les está costando mucho trabajo lidiar con su relación, ¿no? Entonces ahí es como la famosa alma gemela o el tema de una conexión ahí más allá de la atracción y de las ganas de estar juntos. ¿Qué hay de diferencia justo entre constelaciones familiares y biodescodificación? ¿De qué va una y de qué va otra? Sí es muy diferente, aunque tienen algo en común, que las dos revisan la historia desde el árbol genealógico, desde la genealogía, desde la parte de la historia familiar, ¿no? Biodescodificación busca el origen de los síntomas o de las enfermedades a partir de la historia familiar. Constelación familiar busca sanar el síntoma a partir de mirar qué pasó en la familia. ¿Sí? Okay. Creo que biodescodificación entra más profundo a revisar la psicogenealogía, el árbol genealógico, toda esa parte. Pero, por ejemplo, en constelaciones familiares también puedes tratar algo que estaba sucediendo. Por ejemplo, si yo estoy embarazada, tengo 5 meses y justo a los 5 meses tengo un suceso en la vida, un susto, ¿no? Alguien se me atravesó y casi lo atropello y yo venía distraída, y eso impacta al bebé. Okay. Y resulta que el bebé entonces en algún momento de la vida tiene alguna situación que va relacionada con esto. ¿Es correcto? Sí, o que muchas veces la mamá, la gestante, la que está embarazada, se le activan ahí las memorias del miedo de su propia mamá, ¿no? Cuando la tuvo. Entonces no es que tenga miedo a tener un bebé, sino está reproduciendo el miedo que captó como bebé cuando iba a nacer de su mamá. Sí hay una conexión. Para explicarlo un poquito más puntual, todo es vibración, todo es energía. Entonces, si cambio esa vibración, si cambio esa energía, pues todo cambia, ¿no? Oye, ¿y es necesario hacer varias sesiones o se puede resolver un problema en una sola sesión? Por ahí hay varias cosas que obviamente se van modificando con la práctica. Sí, hay quien recomienda que se haga una sola constelación y que dejes pasar un tiempo amplio para que volver a constelar. Hay quien dice
que te escuches a ti, que tú tomes la decisión y que si tú consideras volver a hacer un trabajo en un mes, etcétera, lo puedas hacer, pero que sea como más desde tu propia necesidad, desde tu propia percepción de lo que tú necesitas. Que yo como constelador diría, si tú participas en varios talleres, nunca va a ser lo mismo y tal vez no vas a venir a revisar el mismo tema, ¿sí? Y ahí sí hay que ser muy cuidadoso como constelador. Si alguien sigue trayendo el mismo tema, es una de dos: o realmente no lo quiere resolver, o realmente no se llegó a profundizar lo suficiente en el tema, ¿sí? Pero porque hay mucha gente que dice, oye, ya me siento mejor de mis síntomas, pero también quiero mejorar en mi economía, ¿no? Pero creo que ya me siento preparado para ir a una relación. Pues se vale que sume piezas como para ir creando un desarrollo integral. Y es que así como somos una cabeza, como decían, una cabeza es un mundo totalmente, pues cada quien tiene cosas específicas a trabajar. En lo particular, igualmente, pues me ha tocado trabajar con un tema muy recurrente. Y no precisamente que no lo quiera resolver yo conscientemente, sino que a veces las lealtades que vienes cargando son demasiado fuertes, que entonces pues es un tema muy, muy profundo, ¿no? O que lo tienes que mirar de diferentes ángulos, ¿me explico? Sí, mirarlo como hija, mirándolo como hermana, mirándolo como parte de la historia familiar, mirándolo como quien quiere ya que ahí termine. Por eso te digo que a mí se me hace valioso que asistas a varias sesiones, no obligatoriamente, sino escuchando tu propia sapiencia, porque vas a ir como entendiendo más cosas, ¿no? Claro. Yo lo que aprendí cuando me formé como constelador es que a través de ayudar a alguien más o estar al servicio de alguien más, realmente yo sanaba muchas cosas de mi historia personal, o las entendía o las dejaba de repetir. Sí. Y eso se me hacía muy valioso. ¿Hay alguna historia de las muchas que seguramente tienes en tu camino transformadora que nos puedas compartir? Obviamente, claro que la confidencialidad ante todo y la ética, pero algo que nos puedas compartir. Una de las que más recuerdo es, yo fui a dar un taller a Durango. Durango es el norte del país, ¿no? Entonces la gente es como mucho más brusca para decir las cosas, es más, ¿no? Y llegó una mujer que quería sanar la relación con su padre, que tenía como 10 años que no lo veía, producto de un pleito entre la pareja, entre la mamá y él, ¿sí? Y que el papá había desaparecido, ¿no? Y había como dos discursos, uno de, no, es que eso no me afecta, no me importa, ¿no? Pero la otra, quiero mirar qué me pasa, ¿no? Es lo que la constelación te ayuda, a que no te quedes con la narrativa de la mente, sino que también entiendas que el corazón tiene una necesidad. Entonces yo le dije que esperaba lograr con esa constelación, y me dijo, pues estar en paz y tener una mejor relación con mis hijos, ¿no? Pues ya tengo hijos, etcétera. Y dije, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Trae a alguien que represente a tu papá y alguien que te represente a ti. Y se miró la dinámica en automático, como ella, la representante, no dejaba de mirar al papá, ¿no? Y ahí incluía a la mamá, y entonces cuando llegó la mamá, la representante seguía mirando al papá, pero dijo, ahora lo miro con mucho odio, con mucho enojo, estoy furiosa. Y entonces yo le dije, nada más checa si eso es tuyo. Y la representante volteó automático, dijo, no, es de mi mamá. Sí. Entonces yo le pedí que le dijera, mamá, todo este odio, todo este enojo es tuyo, te lo devuelvo. ¿Sí? Y cuando se lo devolvió, la chica empezó a llorar y dijo, porque yo sí siento amor por mi papá, me explico.
estaba cargando algo que no era de ella y se pudo mover, se pudo mover como al reencuentro, a la reconciliación con el padre. Pero lo que más me impactó es que aún así la chica dijo, pues no creo que lo vuelva a ver, porque son 10 años que no sé nada de él, no creo que lo vuelva a ver. ¿Sí? Y yo le dije, yo percibo que está más cerca de lo que tú crees. Ajá, no sé qué. Porque se sorprendió que la representante mostrara lo que ella no quería aceptar, ¿no? Y al otro día llegó la chica, porque fue un taller de 2 días, y llegó en la mañana y me llevó una libretita con un alacrán, que es el signo de por allá. Durango. Y me dijo, te traigo esto y vengo a decirte que no me voy a quedar al taller. Y yo dije, chin, ya me va a reclamar algo, ¿no? Y le dice, pero quise traértelo y quiero agradecerte. Y también me permites decir algo. Le dije, sí, adelante. No me voy a quedar porque anoche que llegué a mi casa me marcó mi papá que quiere que desayunemos hoy. Así pasa, sí. Entonces, pues obviamente todo el grupo se conmovió, la felicitaron, ¿no? Wow. Y yo a la chica no la volví a ver en mi vida, pero sé que para mí es un trabajo muy, muy profundo. Claro. Como acortar la distancia en el tiempo y en el espacio. Wow, me estás diciendo esto y así se me pone chinita la piel y se me aguan los ojos. Porque me ha tocado experimentar ese tipo de cosas en lo personal, de que salgo de la sesión y sucede algo. Y al otro día o a los minutos sucede algo. Sí. Algo se mueve, transformador. Y como eso, muchísimos temas, ¿no? De reencuentros, de sanaciones. Otra constelación, esa también me impactó mucho, de una mujer que dice, vengo a constelar porque estoy segura que mi marido ya se murió. Un día se fue y no he vuelto a saber nada de él, ¿no? Y y le dije, pues miramos cómo está la relación, elige a alguien para ti, alguien para él. Y bueno, no recuerdo ya toda la dinámica, pero le dije, él no está muerto, él no está muerto. Tal vez se fue, tal vez se desapareció, pero él no está muerto. No, si yo estoy segura, mi corazón dice que no es que. Ok, como a los 2 meses, al mes, vino y me dice, hola, te presento a él. Tenías razón, no estaba muerto. Sí. Él se había ido a Canadá, tuvo un accidente, sí, había perdido la memoria, como que estuvo hospitalizado, etcétera, sí. Pero el señor lo que reportó es que por esos días que ella consteló, recordó cosas, sí, empezó a recordar cosas y entonces dijo que ya sabía quién era, y la buscó. Y tanto le impactó, ella era psicóloga, que ella ahora actualmente se dedica a trabajar en constelaciones familiares. Pasa mucho eso, ¿no? Que de repente de la terapia tradicional, digamos, empiezan a abrirse a estas experiencias y entonces es enriquecedor, su terapia es enriquecedora porque pueden unir todo lo que saben, toda la experiencia con estas nuevas formas, digamos, entre comillas. No se quedó con él, eso sí estoy seguro, pero finalmente cerraron un ciclo, finalmente lo ayudó a regresar, digamos, o la energía contribuyó para que eso sucediera. Sí, porque también tiene que ver aquí, que digo, ya no nos vamos a meter más en el tema, pero también tiene que ver como tu situación de otras vidas justo con esa persona, ¿no? Como tu unión. Claro, sus destinos de cada quien y toda esa parte, ¿no? Sí, porque tampoco crear expectativas de que si sanas la relación con tu pareja es para seguir juntos. A lo mejor sanas la relación, pero pues, tiene un ciclo, ¿no? Etcétera. Sí, es algo que tienes que cumplir y se acabó y pues tienes que vivir otra cosa, ¿no? Tienes que evolucionar. No todas las almas van acompañándose todo el tiempo, ¿no? Es ahí donde yo siempre insisto que esto no es como magia, ¿no?
yo vine a constelar para que se quedara mi pareja y se fue. No, es que eso, pues no es por ahí, ¿no? Claro. Tú vienes a constelar una solución de un tema de pareja para decidir hacia dónde se mueve la relación. Sí, es como vengo a constelar este tema dejándolo pues como a lo que tenga que ser mejor para mí, para él y para todos, ¿no? Esa es la idea. Sí, o cuando alguien dice quiero constelar si me ama alguien o no, pues tampoco. O sea, no es no es como una lectura de cartas o una cosa así que te pueda predecir qué va a pasar, ¿no? Es más bien solucionar temas del pasado o del presente, no tanto enfocarlo a propósitos del futuro o a deseos del futuro. O a tus expectativas, ¿no? A lo que yo quiero que suceda. Claro, sí. Bien, y pues algo más que nos quieras compartir de tu experiencia y dónde te pueden buscar, dónde te encuentran, si quieren saber de talleres. ¿Tú preparas gente? ¿Haces preparaciones? Actualmente no, y nunca he preparado gente. Invité que vinieran gentes de México, de los institutos, digamos, más fortalecidos, más capacitados a dar entrenamientos acá. Actualmente solo me dedico a la práctica profesional como terapeuta y como constelador. Pues sí, también hay que ser muy respetuoso de formar a las personas. Totalmente, sin mucha responsabilidad hay en ello, ¿no? Pues mira, yo quisiera terminar con esta frase de: si quieres saber a qué saben los nanches, pruébalos, ¿no? Igual, si quieres saber qué es una constelación, vívela, porque lo que te puedan platicar los demás es su experiencia. ¿Cómo te pueden buscar si necesitan algo de yo ti? Estoy como IPAP Cholula, ¿sí? En Cholula, Puebla, y mi teléfono es 22 22 38 70 29. Sí, Benigno Lobato Zúñiga. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad gracias por compartirnos el día de hoy esto que seguramente, bueno, pues a muchísima gente le va a llamar la atención o va a tener una mejor idea de qué se tratan las constelaciones familiares y pues a probar los nanches. Claro, sí, totalmente. Y te agradezco mucho la invitación y que me den la oportunidad de platicar de esto que me apasiona y me gusta y que creo firmemente en este trabajo. Bueno, y antes de irnos, Benny, tienes una invitación para todos, ¿no? Mira, también qué bueno que se da esto de cierre de año y de inicio de año. Una de las actividades con las que vamos a iniciar en febrero del 2025 es un taller que voy a estar dando por allá en Ciudad de México. Unos amigos muy queridos me hicieron favor de invitarme y ellos me pidieron que enfocara el taller sobre las relaciones de pareja, cómo mejorar la relación de pareja o cómo resolver temas que me alejan de estar en pareja o cómo soltar las implicaciones que tienen que ver con este tema de la pareja. Entonces, el taller va a ser el 22 de febrero. Muchas gracias. Sí, el lugar todavía no lo tengo identificado. Y por ahí te haría llegar el número de las personas que me invitaron para que si tú lo quisieras compartir, sería muy, muy bueno. Claro que sí, cuenta con ello. Yo comparto aquí la información para toda la gente que esté interesada y que, bueno, pues que, como decimos, qué mejor forma de comenzar el año que sanando este tipo de cosas. Y si la relación de pareja ya anda medio cojeando, esta puede ser una muy buena alternativa para tener otra visión, ¿no? Sí. Y algo importante, porque luego se confunde, no es obligatorio ir en pareja. Ok. Yo voy a trabajar mis temas de relación de pareja. Claro. No es que tengo que ir, no es un taller para parejas, es un taller para mejorar mi relación con el otro o con la otra. Ok. Claro, eso también tiene que entenderse muy bien, ¿no? Porque de repente decimos, entonces vamos juntos a arreglar nuestros asuntos. Tú arregla los tuyos. Y a lo mejor si tú arreglas los tuyos, todo cambia. Claro. Puede ser, ¿no? Sí. Puede ser. Todo cambia para un lado o para otro, pero de que cambia. Sí, todo lo que se mueve crece, todo lo que no se mueve perece. Qué bonita frase, ya está. Pues bueno, ya está, tienen la información. Ahora sí, muchísimas gracias, Benny. Feliz 2025, éxito y abrazos. Esta fue una producción de Resonance. Yo soy Mónica López, hasta la próxima. Este fue el podcast de Moniló. Los esperamos en el siguiente episodio.
Audiocentro.